Eterno Padre, gracias. Invocamos tu Espíritu, oh Dios, que tú toques los corazones de aquellas personas que están escuchando, donde quiera que se encuentre, Padre. Queremos escuchar tu voz y que tú puedas hablar a nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero hablarle de un personaje el cual en Segunda de Reyes, capítulo 5 hace su entrada. Este hombre se llama Naamán. No sé cuánto lo he escuchado. Y encontramos que Naamán, dice el versículo 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, No la atiendo. pero leproso. Lo primero que vemos que el escritor hace es que engrandece a este hombre, La atiendo también. muestra del exterior hacia afuera todo lo que este hombre representa. Nos dice que es un hombre que el Señor de Siria lo tiene en alta estima, un hombre que gozaba de buen prestigio. En pocas palabras, este general era respetado por todo el pueblo, pero como dice el texto, La atiendo todavía. tenía una condición interna la cual escondía debajo de esa fachada. Están ahí Este hombre podía ser varón grande, podía ser respetuoso, podía ser valeroso, pero tenía una crisis que ocultaba y era que este hombre era leproso. Este hombre era vulnerable y tenía una pérdida de control inexistente. Este hombre tenía una grandeza pública y la autoridad estructural, pero eso no podía solucionar las fracturas que tenía privada. Aparte de que este hombre mostraba ser valeroso, que el Señor había dado salvación a Siria mediante a él, tenía una Escucho. condición totalmente distinta, la cual buscaba de una u otra forma sanidad. Y lo interesante de todo esto es que en el versículo 2 aparece y comienza a decir que de Siria habían salido bandas armadas y habían traído consigo a una joven que Naamán la tenía cautiva. Esta joven fue la elegida para que le dijera a Naamán dónde podía encontrar sanidad. Y yo estoy seguro que si alguno de ustedes, siendo cautivos, por extraños, por extranjeros, que lo lleven como esclavo y lo pongan a trabajar en casas desconocidas, lo mínimo que usted haría es darle la oportunidad de decirle a su amo, a su jefe, dónde puede encontrar sanidad. Pero esta chica piensa distinto a nosotros, porque en la vida de Naamán había algo que tenía que cumplirse. Dice que cuando esta joven le dijo a Naamán que si hubiera ido a Israel, podía encontrar el profeta que está en Samaria. Él lo sanaría de su lepra. Inmediatamente lo que hace Naamán no es orarle a Dios ni salir corriendo hacia donde se encuentra aquel profeta en Samaria, sino que busque en el sistema humano el poder. Porque cuando Naamán escucha esas palabras, va directamente en busca de solución a través del poder político y las jerarquías humanas, en lugar de ir directamente al profeta. Dice que el rey le dio cartas y comenzó a caminar hacia allá. Pero lo que Naamán no entendía es que el sistema del poder de Dios es totalmente distinto. Él intentaba comprar la gracia con sus riquezas terrenales. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener pendiente. La gracia de Dios no la podemos comprar. La tenemos de gratis, la tenemos regaladas y aún así no la merecemos, pero la tenemos. Pero, ¿qué representa la armadura en Naamán? Simplemente arrogancia. Porque debajo de esa armadura había un hombre débil, había un hombre que necesitaba sanidad, un hombre que necesitaba volver a la gracia. Y dice que este hombre agarró sus caballos y con un gran despliegue militar para intimidar, para demostrar su estatus, porque imagínense ustedes, un general donde llega, todo tiene que hacerle el saludo.
Este hombre, dice la historia, que cuando fue hacia allá, llegó a la casa de Eliseo, porque Naamán operaba bajo la arrogancia estructural. Pensaba que exclusivamente en términos de estatus y no de fe. Naamán pensaba que con ser general tenía la salvación comprada, porque en primer lugar Dios tenía que desmantelar la jerarquía que vivía en su corazón. Este hombre se creía superior a muchos, incluso podemos decir que para él todos estaban debajo. Cuando Naamán llega a la casa de Eliseo, él se encuentra con lo que no pensaba. Él espera que Eliseo, este siervo, como dice el texto, el versículo 4, el versículo 8, perdón, cuando Eliseo, el varón de Dios, no escuchamos que se refiere a una simple persona. El texto lo resalta como varón de Dios. Y cuando la Biblia resalta a un personaje como varón de Dios, nos muestra que este personaje, dicho profeta Eliseo, tenía una relación íntima con Dios. No a cualquiera en la Biblia se le llama varón de Dios. Cuando Eliseo le dice al rey que lo mande hacia donde él, que sabrá que hay profeta en Israel, dice que cuando Eliseo se encuentra con Naamán, le envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpia. Aquí encontramos que Naamán se molesta, que Naamán se enoja, porque Naamán está esperando un espectáculo público, porque se trata del general de Siria. El orgullo de este hombre lo cegó tanto que no le permitió darse cuenta que incluso el mandato del profeta que había sido enviado por Dios puede hacer que haya sanidad en su vida. Simplemente Eliseo habló. Simplemente Eliseo mandó a decir y este hombre podía ser salvo. Pero el orgullo era más grande que el deseo que él tenía por ser sanado. Y lo que nos damos cuenta era que el problema principal de Naamán no era tanto la lepra, era una lucha entre la gracia, entre la salvación y la arrogancia de Naamán. Por eso, en primer lugar, Dios necesitaba demostrarle a Naamán que él está por debajo, porque el hombre más grande es aquel que está de rodilla delante de los pies de Dios. ¿Qué esperaba Naamán? Bueno, él fue enviado por el rey de Siria, rey de Israel. Naamán esperaba un espectáculo público hecho por el profeta, visto por todo el pueblo. Naamán esperaba quizás una sanidad mágica, pero el método de Dios es totalmente distinto. El método de Dios es el siguiente: lávate en un río sucio. Porque el Jordán lo podemos asimilar como quizás vemos las aguas de hoy en día del río Sama. El método de Dios, ¿cuál es? Te voy a mandar un mensajero. El método de Dios, ¿cuál fue? Utilizar a una sierva cautiva israelita. Pero cuando Naamán ya había escuchado esas palabras, dice el texto que se molestó tanto y dijo en el versículo 11: he aquí, yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y sanará la lepra. Nos damos cuenta que el ego de Naamán golpea tan fuerte porque exigía un trato especial que reconociera su importancia. Y a veces eso sucede en nuestras vidas. No queremos ceder ante el poder de Dios. Queremos que las obras que Dios puede hacer en nuestras vidas sean vistas por el público. Queremos vivir publicando todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Queremos que el mundo sepa. Claro que el mundo puede saber, pero quizás no es la manera adecuada. La manera en la cual el mundo necesita conocer a Cristo con amor, necesita ver en ti esa bondad, esa humildad, como Cristo anduvo aquí en la tierra. Al momento de nosotros salir y predicar el evangelio, no lo hagamos porque nos creemos ya salvos, porque fuimos bautizados en algún momento, porque
dijimos, yo decido seguir a Cristo. No, queridos, debemos de presentar el evangelio con amor. Debemos de presentar a Cristo con humildad. Debemos de reflejar a Cristo donde quiera que nos encontremos. Por eso el problema principal no era la lepra en su piel, sino la arrogancia en su mente. Se necesitaba que Naamán primero entendiera que por más rango que tuviera, el primer general es Cristo Jesús. Naamán también sintió desprecio por el río Jordán, demostrando que su orgullo despreciaba lo humilde. ¿Y a qué nos trae eso? Cuando nosotros analizamos en realidad la vida de Naamán, nos damos cuenta que hablamos de un hombre quizás heroico, hizo muchos actos que mostraban su grandeza. Dichos actos heroicos alimentaban su fama y su dignidad. Pero él tenía una disposición para lo grande, pero se resistía a lo sencillo, a la incapacidad de someterse a una instrucción humillante y carente de gloria personal. Por eso él dice en el versículo 12, Abán y Farfa, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no quedaré limpio también? Pero queridos, lo que quizás usted no ha captado es que aquí se presenta algo muy interesante. Lo que se presenta aquí era que Eliseo necesitaba mostrar quién es el verdadero Dios. Por eso es que si usted viaja al capítulo 17 de Primera de Samuel, en la historia de David junto a Goliat, se da cuenta que cuando Goliat desafía a David, invoca a sus dioses, nos damos cuenta que más que una pelea entre dos personas, es una pelea de dioses. Se necesitaba en ese momento demostrar quién era el Dios más fuerte. Por eso cuando David se acerca a Goliat, le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová, de Rey de Israel, de los ejércitos, a quien tú has provocado. Por ende, Eliseo, si le hubiera dicho a Naamán, ve y lávate en Abán y Farfa, que están en Damasco, Naamán pensaría que los dioses que allí están son los dioses verdaderos. Pero al decirle, lávate en el Jordán, que está en Israel, le está diciendo en pocas palabras, el verdadero Dios, el único que te puede dar salvación, es el Dios de los ejércitos de Israel. Eliseo con esas palabras le demostró a Naamán quién es el verdadero Dios. Y más adelante dice la historia que uno de las personas que andaban con Naamán le dijo, pero oye, siervo, oye mi general, en pocas palabras, un buen dominicano hablando, pero si el profeta te hubiera dicho algo más difícil, ¿tú no vas y lo harías? ¿Cuánto más ir a lavarte 7 veces en el Jordán? Dice el texto que lo primero que Naamán hizo en el versículo, en el versículo, perdón, en el versículo 14 dice el texto, descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán. Todo se resume en una sola palabra, descender. La palabra clave aquí es descender. Su sanidad física coincidió exactamente con su proceso de humillación y santidad interior. Cuando tú desciendes, que te despoja, porque dice el texto y podemos explicar que lo primero que Naamán hizo fue el paso 1, se bajó del carro, abandonó la superioridad. Ya Naamán está reconociendo que hay alguien más grande que él.
El paso 2 es, se quitó la armadura. Está exponiendo la vulnerabilidad y la enfermedad que en él hay. En pocas palabras, Naamán está reconociendo que necesita sanidad. Y eso quizás pasa en nuestras vidas. Quizás la enfermedad que tenemos no es física, no es lepra. Quizás la enfermedad que está acabando nuestras vidas, la enfermedad que está haciendo que estemos por encima incluso de muchos hermanos, es el orgullo, la arrogancia, la vanidad, el odio. No creemos que somos dueños de todo por tener un cargo en la iglesia y olvidamos que tenemos un ser superior que está por encima de nosotros. Y el paso 3, que Naamán se sometió a la instrucción divina y fue entrar al río Jordán. Y ahí encontramos que cuando Naamán se zambulló 7 veces, ocurrió el milagro. Pero el primer milagro ocurrió cuando Naamán reconoció que había alguien por encima de él. Quizás lo que está sucediendo en nuestras vidas sea porque nosotros no hemos reconocido que estamos mal. No hemos reconocido que hay un mundo que necesita conocer de Dios. Quizás por el estatus que tienes en el trabajo, por el cargo que tienes en la iglesia, piensas que no fuiste llamado a predicar el evangelio. Pero ¿quiénes somos para decidir quién se salva y quién no? Naamán estaba equivocado y quizá nosotros estemos igual que él, pero reconoció que hay un Dios por encima de él. Y quiero citar lo que nos dice el libro de Ezequiel 36:26, que cae de manera exacta con la vida de Naamán. El orgullo crea en ti un corazón de piedra, y un corazón de piedra es similar a un corazón imposible de amar, un corazón sin compasión, un corazón que no es vulnerable, un corazón que no reconoce sus errores. Ezequiel 36:26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Inmediatamente Naamán entró a las aguas, dejó allí sumergido el corazón de piedra que tenía. Y cuando salió la 7ª vez, un corazón de carne tuvo para él. Un corazón de carne es ese corazón sensible, espiritual y que tiene disposición. Un corazón de carne es aquella persona humilde, con ternura y amor activo. Vive conforme a la voluntad de Dios y tiene una relación viva, moldeada por el mismo Cristo Jesús. Ahora yo te pregunto, amigo que me escucha, ¿qué corazón tú tienes? ¿Un corazón de piedra, insensible ante las cosas? ¿O un corazón de carne, humilde y con compasión? ¿Qué quiere el Señor para nosotros? ¿Qué nosotros podemos hacer con un corazón de carne? El corazón de piedra no te va a permitir predicar el evangelio. Un corazón de piedra hará que tu testimonio esté por el suelo. Pero un corazón de carne va a reflejar a Cristo Jesús. Un corazón de carne va a mostrar que tú eres un hijo de Dios. Aquel que dijo en algún momento como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo te exhorto en esta noche que si tú entiendes que el corazón que tienes no te permite predicar el evangelio con palabras y con tu ejemplo, le ores a Dios esta noche para que te cambie ese corazón endurecido y te pueda dar un corazón de carne. El Señor quiere que sus hijos tengan un corazón dispuesto a amar, un corazón que esté dispuesto a predicar su santa y bendita palabra. Dios no está interesado en que simplemente ocupes un espacio en la iglesia, un cargo, ya sea político, un cargo, dígase primer anciano, director de obra misionera, entre otras cosas. Dios, él requiere una transformación total en tu vida.
Si hoy tú percibes un corazón cansado, frío o endurecido por el orgullo, la misma promesa de Dios sigue vigente. Dios renueva desde adentro, porque Naamán parecía ser un hombre fuerte, pero por dentro se estaba destruyendo. Este cambio no es un esfuerzo de voluntad personal, es Dios mismo quien quiere operar para quitar la dureza y colocar la sensibilidad en tu corazón. Así que yo te exhorto, querido amigo, de que le ores a Dios, que le pidas que tú puedas adquirir un corazón de carne, un corazón que te ayude a amar al prójimo, aunque sean difíciles de amar, un corazón que te permita sonreír, un corazón que te permita hablar de las grandes cosas que Dios puede hacer en tu vida. Queridos, a este mundo le queda poco tiempo. Necesitamos predicar a Cristo Jesús. Lo que este mundo necesita es a Cristo, como dice el dominicano, por un tubo y 7 llaves. Necesitamos hablar de Cristo. Y nosotros que fuimos llamados somos los elegidos para hablar de Cristo Jesús. Que Dios le guarde y le bendiga. Amén. Amén. Gloria a Jesús.